Muy buenas cadetes, hoy les traigo la clase sobre las partes de la computadora. Yo sé que muchos de ustedes ya han de conocer la mayoría de las partes de la computadora, pero quiero hacer énfasis en el tipo de las partes, también su funcionamiento y para qué sirven. Bien, la computadora hoy en día es un dispositivo electrónico que nos ayuda en muchas funciones en nuestro día a día, por lo cual se ha vuelto indispensable. Pero su funcionamiento simplemente tiene que realizarlo con todos los elementos que tiene o que hacen a una computadora, como por ejemplo lo son el monitor, el mouse o ratón, los parlantes, la impresora, el teclado y por supuesto el CPU. Vamos a hablar primeramente del monitor. El monitor es un dispositivo de salida el cual nos permite visualizar qué es lo que se está procesando en la computadora, ya sea un gráfico, una imagen o también se puede ver un video, ¿verdad? Entre los tipos de monitor tenemos el monitor CTR. El monitor CTR es uno de los primeros monitores creados, puesto que tiene una tecnología bastante rudimentaria. La tecnología que utiliza es similar a la tecnología de los televisores viejos, el cual la proyección era por tubo, por lo cual ocupaba bastante espacio, como pueden ver. A diferencia del monitor plano, el monitor plano es mucho más delgado y mucho más pequeño y su consumo de energía es mucho menor. Y la tecnología que ocupa LCD y normalmente viene a ser similar a lo que son los teléfonos hoy en día, que también son bastante más pequeños y planos. Un derivado de lo que sería el monitor plano es el monitor panorámico. El monitor panorámico va dedicado para las personas que necesitan interactuar con muchos elementos a la pantalla a la vez. Y esta es una manera eficiente y efectiva de poder hacerlo, porque un monitor plano común no nos brindaría esas facilidades para manejar tantos elementos en pantalla. Por eso está el monitor panorámico, que es mucho más amplio para albergar mucha más información y muchos más elementos, ¿verdad? También tenemos el monitor táctil, el cual prácticamente ya vendría a ser como una tablet y podemos interactuar de manera mucho más directa con la computadora, simplemente con el tacto, como lo haríamos con un teléfono, ¿verdad? De esta manera el mouse ya no sería tan necesario, pero igual podríamos interactuar con los dos al mismo tiempo. Muy bien. Por otro lado tenemos lo que es el mouse, del que acabamos de hablar. Este es un dispositivo que, al igual que el teclado, recoge la información que nosotros le mandamos al momento de interactuar con la computadora. Y entre los tipos de mouse tenemos el mouse mecánico. Es mecánico por esta partecita de aquí. Esta partecita va dentro de este huequito y se procede a cerrar con la tapa. Es mecánico porque al momento de que este circulito, esta bolita rueda, aquí hay un sensor el cual capta el movimiento de la bolita y de esta manera la bolita puede saber en qué dirección la persona está moviéndolo, ¿verdad? Tenía un problema, que era que cuando se llenaba de polvo, la bolita no podía el sensor captar muy bien el movimiento cuando la persona movía el mouse, ¿verdad? Y por eso había que destaparlo, limpiarlo y volverlo a poner. Ese era un problema que se arregló con la siguiente generación, que sería el ratón óptico. El ratón óptico tiene una luz LED que viene a cumplir la misma función que es lo de la bolita, ¿verdad? Este de aquí es mucho más pequeño y mucho más eficiente, por lo cual su movimiento y transmisión de datos es más efectivo. Un derivado de este sería el ratón inalámbrico. El ratón inalámbrico funciona de la misma manera con el sensor LED que ven aquí, pero la distribución y transmisión de los datos no es a través del cable, sino a través de este dispositivo Bluetooth que está conectado a la computadora. De esta manera, al momento de que ustedes muevan el mouse con el mouse inalámbrico, se pasa la información a través de Bluetooth y no por cable, y se pasa a este dispositivo que está conectado a la computadora y la computadora va a reconocer el movimiento. También tenemos el ratón táctil, que vendría a ser uno bastante similar al de aquí, pero a diferencia de dar clic como el de aquí, este es totalmente táctil como sería un teléfono. Por eso no tienes las divisiones de derecha ni izquierda, simplemente es como un panel, pero se lo maneja como una pantalla táctil. ¿Okay? También tenemos el teclado. El teclado consta de 6 áreas diferentes y cumple la misma función del mouse, que es recoger la información al momento que nosotros ingresemos comandos alfanuméricos,
y se proyecta a través de la pantalla, ¿verdad? Entre estas diferentes áreas tenemos las que son las áreas de escritura, la que podemos ver aquí en color rojo, que es donde se encuentran todas las letras del abecedario y también números, ¿verdad? Y diferentes iconos como son coma, punto, tilde, etcétera, etcétera, ¿verdad? También tenemos las teclas de desplazamiento que, como su nombre lo indica, nos permite desplazarnos en las diferentes direcciones, ya sea arriba, abajo, derecha, izquierda. Y también tenemos las teclas numéricas, que es donde se encuentran todos los números, ¿verdad? Y también se encuentran los signos matemáticos, como son suma, resta, multiplicación y división. Tenemos las teclas de función, las cuales cumplen funciones específicas en programas específicos. Por ejemplo, en las diapositivas, como yo estoy ahorita, para proyectarlas, ¿qué necesito? F5. Cuando aplasto F5 comienza a proyectar, comienza la presentación de las diapositivas. Pero en otro programa puede que cumpla otra función esa misma tecla, ¿ok? También tenemos las teclas especiales, la cual cumplen obviamente funciones especiales, como es la tecla de aquí, que es la Imprint Pan, que sirve para hacer capturas como lo hacemos en los teléfonos, ¿verdad? Con esa tecla es la que se puede hacer capturas y la que nos permite hacer capturas. También tenemos las teclas de control, que son las de aquí, las de azulito, y normalmente estas se manejan con las de aquí, pero también haciendo diferentes combinaciones como son Control, Alt y por supuesto el botón de Windows, ¿verdad? Entre los tipos de teclado tenemos el más común, que es el teclado multimedia, el que la mayoría de nosotros utilizamos, y un derivado de esto sería el teclado multimedia pero inalámbrico. Este aquí que podemos ver es por cable, la información se pasa por cable. El inalámbrico funciona de la misma manera que ya les expliqué como el mouse. A través de Bluetooth viaja la información a través de Bluetooth hacia un dispositivo conectado a la computadora y de esa manera la computadora capta la información que nosotros estamos introduciendo en el teclado, ¿verdad? También tenemos el teclado flexible, que va dirigido para las personas que necesitan llevar un teclado, pero no tienen mucho espacio en la maleta para guardar un teclado multimedia, ¿verdad? Porque como pueden ver es bastante grande. En cambio, el teclado flexible cumple las mismas funciones del teclado multimedia, perdón, pero se lo puede doblar y se lo puede llevar con facilidad, ¿ok? También tenemos un teclado importante que es el teclado braille, el cual permite a las personas no videntes, a las personas ciegas, el poder escribir e interactuar con un teclado. ¿Por qué? Porque si vemos de manera física se asemeja bastante a un teclado común y corriente, pero aquí en las teclas hay un pequeño relieve que cuando las personas ciegas no videntes pasan la mano, sienten el relieve. De esta manera, con la percepción, pueden saber qué teclas están aplastando o qué tecla van a aplastar. Y de esta manera pueden interactuar con el teclado. ¿Okay? También tenemos el teclado ergonómico. Este teclado va dirigido para las personas que pasan mucho tiempo utilizando un teclado. Para las personas normalmente que trabajan en una oficina y necesitan ocupar la computadora por periodos prolongados. Por ende, también necesitan interactuar con el teclado. Como pueden darse cuenta, este teclado es un poco más cómodo. Tiene una especie de almohadillas donde las personas pueden colocar las muñecas y también tiene la distribución de botones un poco más accesible y fácil de controlar. ¿Okay? También tenemos los parlantes. Los parlantes son dispositivos que emiten señales auditivas que nosotros podemos captar o podemos percibir, ya sea una música o un video que nosotros estemos viendo. La computadora procesa estos sonidos y los expulsa a través del parlante, ¿verdad? Entre los tipos de parlantes tenemos los parlantes básicos, los cuales cuentan con una sola bocina en cada lado. Aquí hay una bocina, acá hay otra, y se conectan por cable, obviamente. ¿Okay? Estos parlantes son los básicos, los que nosotros utilizamos normalmente, y los que no son algo como los parlantes semiprofesionales, los cuales son un poco más caros y la fidelidad del sonido es mucho mejor. Pero la fidelidad del sonido se basa porque tiene un poco más de pequeños altavoces aquí, por ende puede emitir más sonidos a la vez que los parlantes básicos. Pero por encima de estos dos está el parlante profesional. Este parlante es mucho más grande y mucho más caro, por lo cual va dirigido para las personas que se dedican a la música o se dedican a composiciones artísticas, por lo cual necesitan la mayor fidelidad de sonido y por eso va dirigido para esas personas.
Nosotros no necesitamos un parlante profesional para poder escuchar una música o para poder ver alguna clase de película. Eso no va dirigido para nosotros. Para nosotros un parlante básico es más que suficiente. También tenemos la impresora, que la impresora sirve para realizar copias físicas a través de impresiones de nuestros archivos que tenemos en la computadora de manera digital, ¿verdad? Ya sea una imagen o un archivo de Word, por ejemplo. Entre los tipos de impresoras tenemos la impresora de puntos, que esta impresora fue de una de las primeras que se creó y su modalidad de trabajo es que funciona como un sello. El sello, para que se proyecte la imagen, debe de colocar una presión en la hoja, ¿verdad? Asimismo, era la impresora de puntos. La impresora tenía muchos puntos los cuales hacían presión en la hoja y al momento de hacer presión en la hoja se dibujaba la figura o el texto que se deseaba imprimir. También tenemos la impresora de tintas que, como su nombre lo indica, funciona con tintas de diferentes colores, como en este caso son los colores primarios: el azul, el rojo, el amarillo y el negro, obviamente. Estos colores se combinaban para dar la tonalidad que se requería al momento de impregnar la hoja de tinta. De este modo, cuando uno imprimía con estas impresoras, la hoja se llenaba de tinta por estos colores que hay aquí y ya salía impresa la imagen o el texto que se deseaba. También tenemos la impresora láser, que es mucho mejor porque la impresora láser no produce tanto gasto por el mantenimiento. En cambio, la de tinta sí. La impresora de tinta, cambiar los cartuchos era bastante caro, así que no es muy eficiente si se desea imprimir grandes cantidades de documentos. En cambio, la impresora de láser sí, porque es mucho más eficiente y más actualizada. Por otro lado, y por último, tenemos el CPU. El CPU, como bien ya saben, es la parte más importante de la computadora. Es el cerebro de la máquina, la potencia del computador, ¿verdad? Esta de aquí viene en diferentes tamaños y formas. Entre los más comunes tenemos el tipo cúbico, que es el que podemos ver aquí. El CPU de tipo cúbico, por el tamaño y la anchura que tiene, permite una mayor ventilación y por ende no se calienta tanto como otros, como lo son el CPU torre, que es el que normalmente más utilizamos nosotros, pero suele calentarse un poco más porque las dimensiones no son como las del cubo. Aquí son un poco más cerradas, así que el aire tiene un poco menos espacio para poder salir. Por ende el calor se concentra más. Pero donde más se concentra el calor es en el CPU sobremesa. Ese es el CPU que más sufría de calentamiento, porque este CPU, aparte de estar en una posición que no le beneficia, que es la posición horizontal, también el monitor se colocaba aquí encima, porque el CPU hacía como de soporte del monitor. Y ese monitor que se colocaba no era ni más ni menos que el monitor CTR, el grande y viejo SDI. Ese ahí hacía que el CPU que se calentara bastante. Y también aparte que el procesador de este CPU consumía mucho más energía. Así que este CPU tenía problemas de sobrecalentamiento. El de acá no tanto y el de acá muy poco, ¿ok? Espero que le haya quedado claro un poco más lo que son las partes de la computadora y espero que también les haya servido este énfasis que hice en cada una de estas partes. Si tiene alguna clase de duda o pregunta, me la hacen saber por favor y yo se las estoy respondiendo. Por lo pronto esto sería todo y les agradezco su atención. Nos vemos la próxima semana, ¿ok?